Ninguno de nuestros hijos, escuche bien, nació con el corazón duro. El corazón se endureció por descuido porque yo lo pisé y lo lastimé. Entonces la incapacidad de oír a Dios inicia muchas veces en un hogar tóxico donde mis hijos constantemente son maldecidos con palabras, son ofendidos, son ignorados, son rechazados y eso hace que el corazón se cierre. Un corazón endurecido, un corazón lastimado es un corazón cerrado. Familia querida, si tan solamente pudiéramos entender lo que hoy vamos a compartir. Silvia, ¿cómo estás? Estoy muy bien y amo hacer este programa Sí, contigo y sobre todo lo que estamos hablando y lo sí. que nos toca hoy. Yo creo que esto es en inglés dicen el game Ujú. changer. Sí, ¿Sí? ¿Cómo anda tu inglés ahí? bien. Bien, bien. Game changer significa el cambio eso es lo que cambia todo. En la importancia de orar por nuestros hijos. Ujú. Y hablábamos recién que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es orar por ellos. Y Es acá tengo que como que reconocer, el tema de hoy es la espina dorsal sí, de todo el libro. exactamente. Estamos hablando sobre el libro Padres que oran, que es un material donde enseñamos cómo orar. No es Ujú. simplemente orar, bendice a mis hijos, No, sino tengo que orar específicamente y también tengo que instruirlos específicamente al respecto de lo que voy a orar. Porque puedo borrar mi oración con lo que no hago o con lo que descuido. claro. A veces oramos mucho, pero no accionamos. Ujú. El tema de hoy es cómo hago que mis hijos oigan a Dios. Qué lindo. Imagínate, si tan solo nuestros hijos pudieran aprender en casa Ujú. a oír la voz de Dios. Si ellos pudieran entender el poder que esto conlleva, imagínate que nuestros padres nos hubieran enseñado a oír a Dios. Uy, yo digo que oír al Señor y ser dócil a lo que Él nos está enseñando, o a veces te dice, como que te toca y te Mm, dice, no, acá no, sí, esto no me gusta, acá dijiste mal, o estás tomando una mala decisión. Cuando aprendemos a oír al Espíritu Santo de Dios sí. y a obedecer, cambia nuestra vida. Claro, imagínate los errores que hubiéramos Ujú. evitado, las cicatrices que hubiéramos evitado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a oír a Dios y les enseñamos a ellos a oír a Dios, van a tomar decisiones correctas, Ujú. van a descubrir su propósito y van a lograr abrazar el llamado de Dios para sus vidas. Así Por eso es. es tan importante y eso vamos a hablar. Jesús lo dijo. Escucha este texto bíblico, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz Ujú. y yo las conozco y ellas me siguen. O sea que el primer propósito que Dios quiere que nuestros hijos puedan abrazar es aprender a oír a Dios, a escuchar la voz de Dios y para poder hacerlo tenemos que ser ovejas. Y lo hermoso de ese versículo es que dice, mis ovejas oyen mi voz Ujú. y me siguen. Ajá, Y después dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. claro, exactamente. Esa es la paz que tenemos como padres, Ujú. que si le enseñamos a oír la voz de Uy, Dios, Señor. a obedecerlo, nadie ni nada los va a sacar de las manos de Sí, Jesucristo. así es. Están escondidos con Cristo en Dios. Así es. Escucha bien, papá, mamá. El primer requisito para oír la voz de Dios, como dice Jesús acá en Juan 10, es ser oveja. Ujú. Yo tengo que asegurarme aquí de que mis hijos sean ovejas. ¿Y cómo yo sé que soy oveja? La única diferencia entre las ovejas y las cabras es que las ovejas siguen al pastor, las cabras andan por su camino. Ujú. Entonces, mi objetivo como padre es asegurarme de que nuestros hijos obedezcan la voz de Dios. Ujú. Todo lo demás vendrá por añadidura de eso. Ujú. Y qué importante es desde la casa asegurarme de que, como dice ahí el texto bíblico, es que ellos puedan ser ovejas. Y para oír a Dios hay otro requisito fundamental. Ellos tienen que desearlo, Claro, anhelarlo. anhelar, buscar la voz Ujú. de Dios. Entonces enseñarles. Y una de las oraciones que hacemos con Silvia todos los días por nuestros hijos es, Señor, que nuestros hijos te experimenten, que Mm. nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos tengan un encuentro a diario contigo. Y esa es la clave, que cada uno de nuestros hijos tenga un encuentro con Sí, Jesucristo, sí. que lo puedan ver, que lo puedan sentir, que puedan sentir su abrazo, su Exactamente. amor, su Ujú. guía. Pero para eso nosotros primero, ¿no? Claro. Porque ¿cómo lo vamos a llevar a un lugar que papá y mamá no están ni fueron nunca? Bueno, dijiste algo muy poderoso, porque quizás tenés que enseñarle a tu hijo a oír a Dios, pero decir, pastor, yo no sé si alguna vez he escuchado al Señor. Ujú.
Bueno, vamos a trabajar en eso hoy. Vamos a compartir en este programa cómo aprender a oír la voz de Dios y cómo enseñar a nuestros hijos. ¿Dios desea hablarlos? Sí, ya dijimos, para de hablarles acerca de su propósito, para ayudarlos a descubrir su propósito. Dios desea hablarlos porque es un Dios relacional y simplemente le gusta hablar, quiere comunicarse con ellos. Ujú, Dios desea hablarles para corregirlos, ujú. para indicarles el camino, para revelarles sus planes y sus propósitos. Por eso es tan importante que nosotros les enseñemos eso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se han perdido su llamado por no haber sabido discernir la voz de Dios. Ujú. Incluso a veces es poder oírlo, pero una cosa es oírlo y otra cosa es obedecerlo. Claro. Y la Biblia tiene ejemplos tremendos de gente que oyó a Dios y sin embargo huyó en dirección contraria. El caso de Jonás. Ujú, Jonás escuchó a la voz de Dios, pero decidió huir a otra dirección. ujú. Por eso creo que no solamente oír, sino a actuar consecuentemente a lo que oigo. Eso es muy importante. Sí. ¿Cómo hago para oír? Es una cosa. Y ahora es que escuchaste, bueno, actúa consecuentemente a lo que oíste. Claro, porque oír, a veces tenemos un oído muy fino y estamos escuchando Sí. perfecto al Señor y sabemos lo que nos está Ujú. pidiendo, pero ¿cómo nos cuesta obedecer? Claro, porque a veces no queremos oír a Dios porque no nos va a gustar lo que nos va a decir. Ujú. No es lo que yo quiero a Claro, veces. no es lo que yo quiero. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos la voz de Dios es lo que te va a traer paz, es lo que te va a traer sanidad, es lo que va a restaurar tu vida, es lo que va a llevarte a tu propósito y a no ser rebeldes a lo que Ujú, muchas veces oímos. El caso de los hijos de Elí. Fíjate que dice la Biblia allá en el libro de Samuel, capítulo 2, que estaban los hijos de Elí que eran rebeldes a la palabra del Señor. Y sin embargo, cuando Dios habla a Samuel, él dijo, habla porque tu siervo oye. ujú, Esa es la actitud que tenemos que trabajar. mm. Y a veces pensamos que oír la voz de Dios es algo místico, que van a escuchar así, bueno, Dios hablando. No, no, acá está. Si usted no le expone a la palabra a sus hijos, ellos nunca van a oír a Dios. Y algo muy lindo de la historia de Samuel que a mí me gusta es que cuando Samuel viene a avisarle que cree que le están llamando por su nombre, Ok. a veces como papá no nos prendemos a lo que Dios está haciendo y le decimos, no, que te pareció nomás, Ujú, nada que ver. ujú. Pero nosotros como papás prendernos y decirle, wow, es el Espíritu Santo quizás que te Exactamente. está hablando. Motivarles a eso. Motivarlos y yo misma sentir que el Señor nos está hablando al hijo y a mí Claro. Ujú, y a apoyarlo y guiarlo por ahí. No tapar exactamente. y decir, no, Ujú. estás quedando loco. Hay algo muy importante aquí con respecto a lo que estás diciendo, y también es la capacidad de oír. ¿Por qué no puedo oír a Dios? Bueno, porque el corazón está cerrado. Ujú, En la parábola del sembrador, Jesús habla del primer tipo de suelo y es el tipo de suelo duro. No, la tierra, la semilla cae, la semilla no penetra porque el corazón está endurecido. ¿Y por qué se endureció? Ninguno de nuestros hijos, escuche bien, nació con el corazón duro. El corazón se endureció por descuido, porque yo lo pisé y lo lastimé. ujú, Entonces la incapacidad de oír a Dios inicia muchas veces en un hogar tóxico mm, donde mis hijos constantemente son maldecidos con palabras, ujú. son ofendidos, son ignorados, son rechazados y eso hace que el corazón se cierre. Claro, ¿y cómo después le voy a hablar de Dios y le voy a decir, ah, mira, Dios te Sí, está hablando? Si dicen, el Dios de mamá no funciona porque claro. a ella no le resulta. Ujú. No veo cambios de mamá. Un corazón endurecido, un corazón lastimado, es un corazón cerrado. Ujú, Y yo no puedo oír a Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Quizás soy yo el que está cerrando el corazón, escucha, papá, mamá, soy yo quien está cerrando el corazón por el descuido, por las prioridades equivocadas y vayas a ver por cuántas cosas. Entonces la pregunta acá que surge es, vamos a verlo hoy, este día hoy, ¿por qué no puedo oír a Dios? Bueno, en primer lugar, muchos no pueden oír a Dios porque tienen un espíritu muerto. ¿Y qué es un espíritu muerto? mm, La Biblia habla de que el nuevo nacimiento es lo que me permite entrar en comunión con Dios. Y yo tengo que asegurarme de que mis hijos experimenten
el nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Ujú. Porque si ellos no aceptan a Jesucristo y no nacen de nuevo, su espíritu está muerto, dice la Biblia. Jesús lo dice, el que no nace de nuevo en Juan 3 no puede ver el reino de Dios. La pregunta es, ¿mis hijos han nacido de nuevo? ¿Han tenido esa experiencia de recibir a Jesucristo? ¿Le has presentado el Evangelio a tus hijos de manera clara, que ellos entiendan que son pecadores, que ellos entiendan que Cristo murió por ellos, que ellos entiendan que necesitan recibirlo en su corazón para recibir el Espíritu Santo? Ujú. Uno de nuestros hijos le gustaba tanto mirar la película Jesús. Eso está bueno. Y a Jesús que de antes, no sé de qué año Sí, era, no, la pero era película ancestral esa. preciosa. Y él me pedía con 2 años Ujú, ponerme la película Jesús. Y mm. quería que le ponga otra vez, la teníamos en un cassette en esa época y le ponía y le ponía. Y un día terminó la película porque llevaba a aceptar a Cristo al final, ¿te ¿Te acordás? acordás? Le llevaba a un encuentro con Jesucristo y tenía 2 años. Terminó la película y me dijo, mamá, quiero entregar mi vida a Ujú. Jesucristo. Sí, así. Y tengo en mi agenda porque me Ella gusta, agenda todo, me ella gusta escribe anotar todo. todo y los momentos hermosos de la familia. Imagínense ese momento, lo tengo 2 agendado años, sí, con 2 años, pero lo que me llamó la atención, el poder de Dios a sí. través de una Así es, película, claro. cómo él entendió perfectamente el Muy bueno. Evangelio Mm, y se entregó a Cristo. sí. A veces pensamos que son muy pequeños. Y quiero decir algo, incluso a las madres embarazadas, Ujú. pensamos que el niño no percibe, todo lo recibe. Todo. El espíritu no tiene edad. El espíritu recibe la administración. Por eso es tan importante que usted lo haga y le predique, aunque tenga 1 año, tenga 2, háblale, Jesús te ama. Ujú. Dios te ama y que él pueda tomar esa decisión de fe consciente de recibir a Cristo. Ahí nace de nuevo y en ese momento recién yo puedo empezar a oír la voz de Dios. Ujú. La segunda cosa que tengo que trabajar con nuestros hijos es tener mucho cuidado con la falta de familiaridad. ¿Por Mm. qué esto? Jesús dice que en Marcos 1:35 se levantaba de madrugada, se retiraba a un lugar solitario y allí oraba. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a tener su propio tiempo con Dios. Gloria a Dios si tienen tiempo familiar de oración, de lectura, eso lo tenemos que hacer. Es básico, Eso es sí. básico. Y si no lo está haciendo, hay un problema allí. Ese culto familiar, por lo menos 1 vez o 2 veces a la semana. A veces nos suena culto familiar, me parece Sí. algo muy difícil. Ay, no, ¿cómo voy a hacer Es eso? leer la Biblia y orar, nada Se más. trata de leer la Sí. Biblia y hablar con Dios juntos. Exactamente. Entonces, además de tener ese tiempo, yo tengo que enseñarle a mis hijos a tener ese tiempo de intimidad con Dios, a que lean la Biblia, ayudarle a tus hijos a tener un plan bíblico de Ujú. lectura, que ellos puedan Que leer, lo guíe. que exactamente, que los puedan y enseñarles a orar. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo me expongo a la Biblia, yo voy a tener la capacidad de aprender a escuchar la voz de Ujú. Dios. Y como que voy a tener esa comunión que va a abrir mi espíritu a la voz del Señor. Entonces, la falta de familiaridad, la falta de tener tiempo Ujú. con el Señor, muchas veces impide que nosotros podamos escuchar a Dios. Esto que te voy a decir ahora es terrible. Y me gusta familiaridad con naturalidad, que Qué sea bueno eso. de momento a momento, sea algo natural, Mm, no forzado ni provocado, que nos acostumbremos en casa a hablar con el ujú, Señor continuamente, que sea natural claro. y cositas que pasen, mira, Dios nos mostró tal cosa, Ujú. que continuamente le estemos mostrando que una relación con el Señor es natural. No es algo rígido. No, es un día a día, es natural, es hablar con nuestro Dios, con nuestro papá, con Así nuestro es. creador, Nosotros lo hemos, no místico. exactamente, lo hemos practicado en casa. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, vamos en el auto, Ujú. vamos a orar. Exacto, Estoy manejando y estamos natural. orando. Estamos en la casa, vamos a orar en cualquier momento que ellos entiendan que orar no es algo ritual y rígido, sino que es una comunión con Él Ujú. constante. La tercera cosa, Silvia, que tenemos que hacer para que nuestros hijos aprendan a oír a Dios, tener cuidado con el ruido que hay alrededor. Mm. Y yo creo que el enemigo hoy se ha encargado de eso. No de ruido, ruido, sino de Sí, ruido feo. sí, ruido que Sí, distorsiona. que distorsiona. Sí, y hablo de, ellos ya no tienen tiempo para estar en silencio. Antes yo me recuerdo que cuando yo era niño, una frase que escuchábamos mucho de los niños era, mami, estoy aburrido. Mm.
Y nosotros vimos el aburrimiento ahí como algo malo, pero el aburrimiento genera creatividad. Ujú. Hoy los niños ya no están aburridos porque las redes, el TikTok, no los permite descansar un minuto. Y los deja tontos, Claro, porque si a un adulto le deja tonto, imagínese a un niño con una mente tierna, sí, una mente buena, así es. que no tiene inclinación al Claro. mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar el Salmo 46:10. Dice el Salmo 46:10, escuchar lo que dice, estad quietos Ujú. y conoced que yo soy Dios. Tened cuidado porque muchas veces nuestros hijos están tan metidos en redes, en YouTube, en tele, En actividades extra escuela, sí, pensamos, cuanto más lo llenemos de fútbol, de sí, música, de esto, de lo ujú, otro, no se me aburren y es mejor, pero a veces es peor porque no sí, tienen ese tiempo para encontrarse con Dios. exactamente. Me gustó mucho lo que Juan escribe en Apocalipsis. Dice Juan, en el día del Señor, capítulo 1, estaba yo en el Espíritu Ujú. y oí la voz de Dios. No dice estaba en YouTube, estaba en una película, estaba en el Ujú. Espíritu. Y dice, y me di vuelta para ver la voz de Dios. ¿Y? ¿Pero cómo? No, ¿cómo que me ¿Cómo di voy vuelta? a ver? Claro, en otras palabras, cuando dice me di vuelta para ver, él dice que dirigió su atención a Ujú. el origen de esa voz. Mm. Yo creo que nosotros tenemos que tratar esto con nuestros niños y decir, para un poquito. Si vos no parás y tenés un tiempo agendado para escuchar a Dios, donde tú celas y guardas ese tiempo. En mi caso es a la mañana. A mí me encanta levantarme, mi café, mi Biblia y el amanecer. Esas son una combinación La Biblia, el mate y el sí, así amanecer. dicen en Argentina, Café, ¿verdad? sí, no, nosotros mate. Bueno, sí. Pero me encanta eso. Y yo tengo que Sí, enseñar a nuestros hijos, tener cuidado, porque muchas veces tenés tanto ruido en tu vida. que no provocas el encuentro. No, no. Y como que quiero tener intimidad con mi esposa. ¿Y cómo voy a tener intimidad en medio del ruido? Ujú. Necesitamos apartarnos y necesitamos enseñar a nuestros hijos esa necesidad de apartarse del ruido y decir, hey, búscate un tiempo, ponete esa hora específica donde vas a apagar el celular, donde apagas todo lo demás y te pones a hablar con Dios. Ujú. Eso es fundamental. Otra cosa que... Apagar el cerebro, Exacta, sí. porque las redes o un montón de cosas que Encender el cerebro. nos enredamos, digo apagarlo en el sentido de entrar en quietud. Mm, Estad quietos y sepan que yo soy Dios. sí, Y para eso tengo que apagar ruidos que me entran en el cerebro de todos lados sí, y decir, Señor, quiero escucharte, quiero encontrarme sí, y provocarlo. claro. Yo creo que otra de las cosas que nos impide oír a Dios y que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la falta de intimidad con el Espíritu Santo. Ujú. Porque si Dios te va a hablar hoy y va a hablar con nuestros hijos, es el Espíritu de Dios que lo va a hablar. Cada vez que usted ve en la Biblia, vemos al Espíritu Santo hablando. ¿No? Dijo el Espíritu Santo ahí en Hechos 13, apárteme a Bernabé y a Saulo. Dijo el Espíritu a Felipe, júntate a ese carro. Y una y otra vez vemos al Espíritu Santo. Y tenemos que enseñarle a ellos a tener intimidad con el Espíritu Santo. Ujú. Que ellos puedan cultivar esa conciencia de que el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo y de que Dios desea hablarme a través de su Espíritu. Y enseñarle en Esa, su lenguaje, claro. en la mentecita de ellos, porque Sí, desde que, como decís, desde la panza sí. enseñarle, Ujú. según su edad, de una forma natural. Sí. Mucho cuidado porque otro impedimento que puede surgir es que muchas veces no oímos al Espíritu de Dios y no oímos a Dios hablar porque hay pecado en nuestra vida. El pecado se constituye en una barrera terrible. Dice el Salmo 66:18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿no? Ujú. Y ahí ese pecado se convierte en una barrera, La iniquidad es el pecado. claro, que bloquea la capacidad de oír a Dios. Entonces, todos los días llevar a nuestros hijos a la necesidad de, hey, hay algo en tu vida que pensás que está contrastando con la presencia de Dios. O sea, hacer todo, por eso es que el Padre Nuestro enseña a orar y dice, Ujú. Padre Nuestro, todos los días, perdónanos nuestras deudas. Y es diario. Diario. Eso que ellos puedan hacer ese balance diario para
pedir perdón al Y Señor. entender que el pecado es todo lo malo que hacemos que a Dios no le gusta, Ujú. porque ellos de repente no pueden entender la palabra pecado Sí. cuando son muy pequeños. Y yo Ujú. siempre le explicaba así a mis hijos, Muy bueno. todo lo malo que a Dios no le gusta. Exactamente. Muchas veces Dios no me habla, y termino con esto, es porque Dios ya me habló y está esperando que yo obre consecuentemente a lo que me habló en el pasado. Que obedezca. Y si yo no hago lo que Él ya me ordenó, Dios tiene tiempo. Ujú. Y Dios se va a quedar allí sencillamente esperando que yo hable, a que haga lo que Él ya me pidió. Entonces, cerrando todo esto, ¿por qué vamos a orar hoy? Vamos a orar para que nuestros hijos prosperen, sí, que puedan ser exitosos, sí, Claro. que puedan casarse con la persona correcta, claro. Pero este tema de hoy es tan fuerte porque tenemos que llevarlos para que todo esto suceda. Es una consecuencia de haber aprendido a escuchar a Dios. Porque cuando ellos pueden entender y oír claramente la voz de Dios, van a tomar buenas decisiones, Ujú. van a poder saber qué hacer frente a situaciones específicas de su vida y decidir correctamente y no después lamentar trágicamente lo que hicieron mal. Y a veces sí me da tanta pena porque conozco gente a sus 40 Mm. o a los 50 que me dice, Dios me habló a los 20 que yo tenía que tomar este camino y no lo hice. Ujú. Hice oídos sordos y tomé malas decisiones. Lo bueno es que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Sí. Ok, Dios restaura, Dios perdona, pero son 20 años perdidos de mi propósito Ujú. que tendría que haber invertido la mejor parte de mi vida. Por eso creo que me gusta tanto lo que la Biblia dice, me hallan los que temprano me buscan. Y no es solamente a la madrugada, sino No. que los que de temprana edad me buscan. Cuanto antes mejor, Cuanto porque antes. imagínense de todas las cosas que Dios nos puede librar y nos va a librar, cuanto antes busquemos a Dios. Sí, Es sí. una vida entera, Ah, por eso Señor. siempre digo, un niño, un bebé, un niño, es una vida entera. Ujú. Nosotros somos adultos, que es un rompecabezas que a veces faltan piezas, Sí, pero un niño es un rompecabezas completo, no sí. le falta ni una pieza, está todo bien. Es una vida entera para Jesús. Sí, el profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios cara a cara que yo siempre oro, Señor, yo quiero eso. Yo quiero que mis hijos tengan eso. Amén. Él era sacerdote, se metió en la presencia del Señor a ministrar, pero mira, Silvia, que él no escuchó la voz de Dios hasta que el ángel tocó sus labios y dijo, esto dice, esto es, quita tu culpa, ¿no? Ujú. Ahora, y él pues perdón, él recibe el perdón y en ese momento puede abrazar su llamado, dice, Señor, porque Dios le dice, ¿a quién enviaré? Ahí recién llega el llamado. Entonces, Sí. asegúrese de que en su vida no haya cosas que estén impidiendo que Dios te hable o que tus hijos, debido a falta de perdón, falta de arrepentimiento, tengan el oído bloqueado para poder oír a Dios. Y entonces en ese momento él pudo decir, heme aquí, Envíame a mí. envíame. Ahí abrazó el llamado y el Mm. propósito de Dios porque su culpa fue quitada, fue perdonado. Entonces, Y se encontró con el se Señor, encontró con el creador del Señor. universo. Sí, ¿Quién puede seguir igual si sí. nos encontramos con Él? Si no aprendemos a oír a Dios, estaremos en una religión y eso es muy peligroso. Ujú. No hay cosa más preciosa que tener una relación con Dios y eso hace que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor. Tengo una oración aquí Sí. que quisiera terminar y que propusimos para, además de practicar y enseñarle todo lo que hablamos, puede orar así. Dice, Padre, tú creaste a mis hijos con la capacidad de oírte. Y ellos son tus ovejas. Y tú dijiste en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Mientras estoy Amén. orando esta palabra, esta oración, ora usted por sus hijos, menciona el nombre de ellos. Sé que tus planes son perfectos. No permitas que sean confundidos por espíritus engañadores que los aparten de ti. Porque el diablo constantemente está tirando cosas ahí. Oro para que tengan un espíritu sensible a la voz de tu espíritu todos los días de su vida. Así como el profeta Samuel
fue capaz de oír la voz del Señor cuando era un niño. Espíritu Santo, ayúdalos a sujetarse a tu voluntad incondicionalmente. Oro para que sus oídos espirituales sean abiertos, mira qué tremendo esto, Amén. y que sean capaces de oírte claramente. Líbralos de tomar decisiones basadas en el azar o como resultado de haber escuchado otras voces. Mm, Jeremías lo dijo, engañoso es el corazón, cuidado, que no se casen siguiendo su corazón, sino que se casen Eso. siguiendo tu voz. Amén. Que no escojan una carrera por inclinaciones emocionales, sino por seguir tu voz. Oro para que cuando oigan tu voz, no duden en obrar de acuerdo a lo que han oído. Eso está muy bueno. O sea, que lo que escuchen, que lo hagan. Que no duden por un instante, que nunca cuestionen tus direcciones, porque es otra cosa importante. Te pido que les reveles claramente tu voluntad en cuanto a su carrera profesional y llamado al ministerio. Líbralos de la obstinación y la terquedad. Uy, Señor. Amén. Porque aún nosotros estamos pagando muchas veces consecuencias de esa obstinación y terquedad. Y termina, Espíritu Santo, te pido que los guíes a toda verdad y que los convenzas de pecado cuando pequen contra ti. Todo esto te lo pido gracias a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Termino con este pensamiento. ¿Tus hijos ya conocen a Jesús o están simplemente en una religión? Si quieres que tus hijos oigan a la voz de Dios, todo empieza con activar su espíritu, que puedan nacer de nuevo, que reciban al Espíritu Santo, porque es imposible oír a Dios si no tengo al Espíritu Santo. Es imposible leer la Biblia e interpretarla si no tengo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Qué tremendo está este tema. Tenemos mucho trabajo como papá, como Así es. mamá, pero Dios nos dio todas las herramientas para poder Todas. ser los mejores padres y llevar a nuestros hijos a Jesucristo. Y la Amén. herramienta más poderosa Sí, es la oración. muy bien. Eso me gusta lo que dijiste. La herramienta, lo mejor que podemos hacer es orar por ellos. Sí. Y este libro, Padres que Oran, tiene como objetivo esa finalidad, ese fin, que nos pongamos de rodillas y los cubramos. Sí, nosotros no vamos a estar en todos los momentos con ellos, No podemos. pero nuestras oraciones sí. Nuestras oraciones sí. Sí, Y es lo que los cubre. Y sí, decirle, Señor, tú eres un escudo alrededor de mis hijos. sí. Eres su gloria y el que levanta sus cabezas. ¿Sabes qué siento hacer? Ujú, Pedir perdón por las veces que fuimos ujú. negligentes Sí, en cubrirla en oración. sí. Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces Sí. salen de nuestro hogar sin oración? Mm, Y no estamos durante el día intercediendo por ellos, así es. porque la oración es ponernos en la brecha, es interceder que en esas rajaduras que puedan haber a diario Mm, o que pueda meterse el enemigo, nosotros estamos en esa rajadura, que así es la es. brecha, orando y clamando, y Dios va a responder a nuestro clamor. Así es. Bien, me encanta hacer este programa A contigo. mí también. Sí, bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esto es Fortaleciendo Familias. Lo que queremos hacer es invertir en nuestras generaciones y que conozcan a Cristo. Este es el fin de este programa, que conozcan a Jesucristo, Así es. a quien tú has enviado. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.